Vamos a dar inicio, ¿no? Vamos a dar inicio a la predicación que traemos hoy, al mensaje de hoy. Y vamos a ir rápidamente al libro de Juan. Si tienen sus Biblias, cuando lo tengan, me dicen amén y damos inicio. Juan 2. No, perdón, sí, Juan 2, 17. Juan 2, 12 al 25. Juan 2, 12 al 25. Si lo tienen, me dicen amén y vamos a dar inicio, ¿eh? Amén. Dice la palabra de Dios: después de esto descendió a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Estaban cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagas de mi casa la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estos, estando en Jerusalén en las fiestas de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, y viendo las señales que hacía, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que en este momento, Señor, descienda, Señor, tu Espíritu, Señor, sobre cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor. Y que nos enseñes, Señor, todas las cosas, Señor, que tú nos vas a hablar, Señor, hoy en esta tarde, Señor. Te pido, Señor, que por el don, Señor, de la enseñanza, Señor, sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu es el mejor maestro que tenemos, Señor. Desciende, Señor, sobre mí, Señor, y cada palabra, Señor, que sale de mi boca, Señor, proviene, Señor, directamente, Señor, de tu corazón. Gracias, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Entonces, una pregunta. ¿Qué es el templo de Dios? El templo puede ser físicamente, o sea, aquí donde estamos, ¿no? 4 paredes. Pero en esta predicación, Dios nos está llevando a algo más que eso. Poco a poquito lo vamos a ir desenvolviendo. Nuestro cuerpo es el templo de Dios, y Dios desea purificarnos todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? No va a venir con unas otras y decir: te portaste mal, darte con un látigo, no, ¿verdad? Dios requiere, o sea, que seamos obedientes a Él, ¿verdad? Y caminar en obediencia, y en el proceso Dios
va purificando nuestras vidas, ¿verdad? En esta escritura se refiere a las fiestas, ¿verdad? Había las fiestas de la fiesta de la Pascua. Y eso se conmemoraba literalmente en Israel. Y reflejaba cómo Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Dice la escritura en Juan, vamos a ir a Juan 12, vamos a ir a Juan 2, 12 al 17, vamos a leer. Juan 12, 2 al 17, porque son tres énfasis los que traigo aquí, ¿no? Los que traigo aquí para este enseñanza. Amén. Vamos a leer Juan 2, 12 al 17. Juan 2, 12 al 17. Dice la palabra: y después de esto descendió a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas, y allí estaban ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Y entonces se acordaron los discípulos lo que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Amén. Y esto nos lleva a entender de cómo Jesús sentía celos, ¿sabes? Porque en aquel entonces permitían todo eso, ¿sabes? Era negocio, era un negocio para las personas que cada año hacían eso, ¿sabes? Cada año hacían eso, se llevaban cosas a vender, ¿verdad? A vender palomas, bueyes y todo lo que implicaba para el sacrificio de la Pascua, ¿verdad? Dice la palabra, dice que en Éxodos 12, 23 al 27, si vamos allá a la escritura, vamos a ver, o sea, cómo llegamos a lo que es la Pascua, ¿verdad? Sabemos que Dios liberó a Israel de Egipto, ¿verdad? Y lo sacó de noche. Vamos a ir a Éxodos 12, 23 y 27 para ir dándole un poquito aquí a la palabra, ¿verdad? ¿Lo tienen? ¿Dónde estás? Éxodo, no lo tengo. Éxodo 12, 23 al 27. Dice la palabra: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en los dinteles y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto por vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará,
como prometió, guardaréis este rito. Y el 27 dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel y en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Amén. La celebración de la Pascua se celebraba anualmente el día 14 del mes de Nisan. Entre marzo y abril, ese día, entre las 3 de la tarde y 6 de la tarde, sacrificaban cordero y comían la cena de Pascuas. Amén. O sea, era un rito que Dios les había, que Dios les dijo, un rito, un rito, ¿verdad? Que tenían que hacerlo en memoria, por haber sido liberados de la esclavitud. Y sacrificaban un cordero y comían la cena de Pascua. Y sabemos lo que viene en estos tiempos, se aproxima la semana mayor de la resurrección. Dice la palabra de Dios que todos los que viajaban de tierras lejanas no podían llevar sus animales. No podían, eran largos la travesía, que decidían mejor llegar al templo porque sabían que ahí vendían ovejas, vendían de todo para el sacrificio, ¿verdad? Y también dice en la Escritura que todo varón de 20 años y mayor debería pagar el impuesto anual al templo. Eso lo encontramos en Éxodo 30, 13 y 14. Amén. Entonces, a veces ellos saben que viajaban lejos, no llevaban eso. Y llegaban y compraban, ¿verdad? Una paloma, un borrego. De acuerdo, me imagino que, no me imagino, era de acuerdo a la necesidad, a lo que ellos tenían, ¿verdad? Porque me imagino que un borrego en aquel entonces costaba demasiado dinero, ¿verdad? Y si no tenía, pues compraba una palomita para sacrificio, ¿verdad? Amén. Y cuando hacían ese intercambio, para pagar, tenían que pagar con moneda judía o con el símbolo de Tiro, ¿verdad? Y ahí se aprovechaban los cambistas, ¿verdad? Porque dice, en el comentario que tengo yo, dice que ellos cobraban un 12.5% de interés por cada cambio de moneda. Era un negocio redondo, ¿verdad? ¿Se imaginan, tener un negocio así, de esa magnitud, sacar? Me imagino que han de haber ganado muchísimo dinero, ¿verdad? Y lo hacían porque estaban tan unidos con el templo ellos, que de ahí también ellos pagaban impuestos, pagaban intereses al templo, ¿eh? Cada hombre, dice, mayor de 20 años o mayor debería pagar anual, cada año pagar un impuesto, ¿eh? Y se me viene a la mente cuando tientan a Jesús, que le dicen, ¿es bien pagar impuestos al César? ¿O qué piensas tú? ¿Verdad? Entonces Jesús mira la moneda y le dice, ¿de quién es la inscripción que está en la moneda? De César. Y Jesús le dice, pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús mismo no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo con tanto impuesto que cobraban, que le cobraban a su pueblo, ¿verdad? Había mucha opresión en aquel entonces. Y el pueblo judío pensaban que Jesús iba a venir como un rey, a mochar cabezas, como un rey soberano, a hacer guerra. Pero el plan de Dios era otro, ¿verdad? Y lo podemos ver, en lo que leímos hasta ahorita, ¿verdad?
del cordero ese que sacrificaron, ¿verdad? Ese sacrificio iba a ser Jesús 2000 años después, sí, como 500 años o 400 años después. O sea, Jesús cuando vino a la tierra fue crucificado, ¿verdad?, en la cruz para pagar toda nuestra deuda, ¿verdad? Amén. Vamos a ir al libro de Deuteronomios 16:1-6, y ahí vamos a ver, o sea, cómo Dios les ordenó que guardaran ese día. Y muchas iglesias, hay iglesias adventistas que ellos guardan 100%. El viernes en la tarde dedican el sábado para el Señor, el Sabbat que le dicen a... Cuando lo tengan, me dicen amén y lo leemos, ¿verdad? Amén. Dice la palabra de Dios: y guardarás el mes de Abib, y lo harás Pascua a Jehová tu Dios, porque el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Amén. El contexto de esto, yo tengo un comentario aquí, dice que durante ese mes se celebraban también las cosechas de cebada, seguidas por las del trigo, y comenzaban las lluvias tardías y las primaverales. Amén. O sea, como nuestro Dios, ¿eh?, le dijo que guardaran ese día. Era santo para Dios, o sea, y era una remembranza de lo que, como de agradecimiento, decirle: Señor, gracias por haberme sacado de la esclavitud, ahora soy libre, ¿verdad? Dice la palabra también, dice la palabra de Dios, que cada año los padres de Jesús iban al templo, ¿verdad? Cada año. A la edad de 12 años subió Jesús con su mamá y su papá, ¿verdad?, a las fiestas de la Pascua. Y sabemos la historia, que se acabó la fiesta y su mamá y su papá se fueron, y el niño se quedó, ¿dónde? En el templo. A los 12 años dice que estaba sentado en medio de todos los sacerdotes y escribas, y le hacían preguntas y él contestaba, y no sabían de dónde sacaba tanta sabiduría ese niño a la edad de 12 años, ¿verdad? Cada año iban sus papás a Jerusalén a la fiesta de las Pascuas, y cuando tenía 12 años, y subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Vamos a ir a Lucas 2:49, donde Jesús le dice, vamos a ir a la escritura, Lucas 2:49. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿Sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Estáis? Estar, le puse yo ahí. Es estáis, porque hablan como en el español original, ¿verdad? Aquí podemos ver, o sea, que a la edad de 12 años Jesús tenía una reverencia por la casa de Dios. A los 12 años, o sea, él quiso, me imagino el templo, ¿verdad?, de Jerusalén, en Jerusalén. Y está una foto donde vamos a llegar a esa escena, ¿verdad? Pero Jesús tenía una pasión, tenía reverencia por las cosas de su Padre. Porque sabemos que Jesús es hombre y es Dios, 100% sabemos que es hombre y Dios, ¿verdad? Quiero que vayamos rápidamente también al Salmo 69:9. Salmo 69.
cuando hay reverencia, cuando hay pasión y reverencia por las cosas de Dios, nos tiene que salir ese celo del Señor, ¿eh? Tiene que brotarnos el celo del Señor por las cosas de Dios. Si vemos que algo está mal, que están hablando mal de ti, de tu hermana o de alguien, tenemos que reverenciar a Dios en la iglesia. Amén. Y en el Salmo 69:9 nos dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, toda la carga cayó sobre Jesús, toda la carga. Y Él tuvo ese celo, ¿no? Dice que agarró y esparció las mesas, desató las ovejas, todo lo que era para sacrificio, ¿no? Y dijo: no hagan de la casa de mi padre casa de mercado, ¿no? Y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas? Tenemos que ser apasionados y tener reverencia por las cosas de Dios. Amén. Vamos a ir al segundo énfasis. El segundo énfasis se llama el poder de la resurrección de Jesús. Vamos a ir a Juan 2, 18, 22. Y vamos a leer lo que sigue para traer un poquito de comentario a lo que el Señor me habló a mí en este mensaje. Amén. Juan 18 al 22. Juan capítulo 2, versículo 18 al 22, perdón. Thank you. Amén. Juan 2. Pero no lo encuentro yo. Aquí está Juan. Juan 2, 18 al 22. Dice la palabra de Dios: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señales nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: este en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y el 22 dice: por tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a las Escrituras y a la palabra que Jesús había dicho. Amén. Aquí en este relato probablemente fue confrontado Jesús por políticos del Sanedrín, sacerdotes, fariseos. El Sanedrín, cuando pasaron todas esas cosas, fueron a investigar lo que sucedía en el patio del templo. Y le preguntaron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Su pregunta no era una solicitud de información, sino un reto a la autoridad. Jesús asumió la responsabilidad a pasar por alto el dominio y las regulaciones del templo que ellos ejercían. Ellos querían una señal como prueba de su autoridad por hacer las cosas. Era una solicitud necia al hecho mesiánico de Jesús. De haber limpiado el templo, al haber limpiado el templo, el Señor, era una señal de que Dios tenía un mensaje para ellos. ¿Por qué? Por la incredulidad de sus corazones. Por eso ellos pedían señales, y eso
expone la maldad del corazón. Las señales que Jesús les daría sería su propia resurrección. Algunos, algo que ni sus discípulos entenderían en ese momento, su muerte como el Cordero sacrificial supremo dejaría absoluto el templo de Jerusalén y su resurrección como Señor. Amén. Entonces aquí podemos ver que los que confrontaron a Jesús cuando comenzó a tirar todas las cosas en el templo, fueron a ver, bueno, ¿y este qué? ¿Qué autoridad tienes que haces eso? Y yo creo que en ese momento ellos no hicieron nada porque era tanta maldad la que había en el templo. Al hacer la casa de Dios un mercado de vender palomas, y estaban de acuerdo el templo y las personas que vendían ahí estaban de acuerdo, o sea, porque había mochada, ¿verdad? Vendes 5 borregos, me das el 12% de lo que vendiste, ¿verdad? De las palomas, ¿verdad? O sea, había un convenio, o sea, perdón por la palabra, había un convenio entre ellos, o sea, si te dejo trabajar, pero tienes que pagar impuestos, ¿verdad? ¿Y cómo lo aplicamos eso? Cuando vamos a la tienda también nosotros nos cobran impuestos. Es lo mismo. El gobierno, o sea, pone impuestos, ¿verdad? Pagamos taxis. Y así igual ellos, o sea, ellos vendían, tenían que pagar taxis, ¿verdad? Tenían que pagar sus impuestos, ¿verdad? Y le pedían señales, ¿verdad? Señales. Muéstranos una señal, ¿por qué haces esto? Y más adelante vamos a ver, o sea, cómo dice que Jesús pasó por alto. A él no le importó lo que el gobierno romano decía, lo que el Sanedrín decía, los que fariseos decían, a él no le importó. Él en ese momento se enojó y le salió el celo de Dios, ¿eh? Dice que lo consumió. Me imagino aquí todos hemos tenido celos de algo. Y cuando uno tiene celos, explota y no piensa las cosas. Y Jesús actuó porque él sabía. Dice, ¿sabes qué? Pues yo soy Dios, es el templo de mi Padre, yo tengo que limpiar. Tenemos que limpiar el templo, ¿eh? Y Jesús llegó y se hizo un azote y empezó a azotar a todos. Pero Jesús le dijo que la prueba que él le daría sería su resurrección, ¿verdad? Y también ahí mismo dice la palabra, dice que tiren ese templo y en 3 días lo edificaré. 46 años duraron para hacer ese templo y Jesús le dijo en 3 días lo haré. ¿Qué dijeron? No, este está chiflado, ¿verdad? ¿Por qué piensa así? ¿Cómo que en 3 días lo va a hacer? Pero él hablaba de su resurrección, ¿verdad? De que iba a morir y que al 3er día iba a resucitar. Amén. La incredulidad en aquellos tiempos también había, y demasiada. Aún sus discípulos, ¿no? Dice que había muchos que no creían en él. 3 años y medio estuvieron caminando con Jesús y muchos de sus discípulos no creían. Miraban señales, miraban prodigios, sanaciones, miraban que hablaba con autoridad a los fariseos en el templo. Y algunos de los discípulos no creían. Eran duros, ¿verdad?, de corazón. Pero en el proceso, Dios, Jesús mismo les fue dando esa fe. Dice la palabra de Dios que Él rogará al Padre para que nuestra fe no perezca. Y todavía lo hace, todavía Jesús intercede por cada uno de los que estamos aquí para que nuestra fe no se desvanezca, que tengamos esa fe en Él.
en lo que hizo en la cruz hace 2000 años. Ese sacrificio perfecto, o sea, que Jesús hizo, ¿no? Vamos a ir a una referencia que traigo aquí para hablar un poquito de lo que es el poder de la resurrección. Amén. Vamos a ir a Mateos 12, 39 y 40. Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40. Amén. Dice la palabra: y él respondió y les dijo: generación mala, adúltera, demandan señales, pero señal no les daré, no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí Jesús les estaba hablando a los líderes religiosos de ese entonces. Ellos sabían la escritura esa que apuntaban a Jesús, pero no creían. Por eso nos dice, por eso el mensaje que el contexto que traigo aquí dice que por la incredulidad de sus corazones, ellos pedían señales. Y Jesús le dice: no le daré más señales, no voy a hacer milagros aquí. Les voy a dar la única, lo que les puedo decir, es que ustedes demandan señales de mí, pero les voy a dar una señal, la de Jonás. Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero qué gran bendición, sabemos que eso pasó y al tercer día el Señor resucitó. La cruz está vacía, Jesús ya no está ahí. Esa tumba está vacía, y esa es el fundamento de nuestra fe como cristianos e hijos de Dios. Saber que Jesús fue crucificado en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso debe de ser la fe absoluta de nosotros como hijos de Dios. Amén. Aquí en la escritura esta hay una palabra que aparece que dice obsoleto. Hay una palabra, dice, aquí no me acuerdo qué pasaje está aquí, pero este obsoleto significa, describe algo que ha caído, que está en desuso, que ya no se usa, ha sido superado por algo mejor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Todo lo que se hacía en el templo, todos esos sacrificios fueron desapareciendo. Jesús quiere que desaparezca todo eso, ¿verdad? Dios quiere enseñarnos que el sacrificio de Él es más que suficiente, que sacrificar animales. La palabra de Dios también dice, en el libro de Samuel, que Dios le dio una orden a Samuel y Samuel desobedeció. Dios requiere obediencia, no sacrificios. Dios quiere que lo obedezcamos, ¿no? Que lo obedezcamos es mejor que el sacrificio. Vamos a ir a otra referencia, vamos a ir al Salmo 16, versículo 10, 11. Dice, cuando lo tengan me dicen amén, y vamos a ir viendo, de cómo el sacrificio de Jesús fue más que suficiente para toda la humanidad.
Amén. Dice la palabra de Dios, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Número 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tus diestras para siempre. Amén. Me mostrarás la senda de la vida. Dios quiere que caminemos por esa senda de vida. En su plenitud hay gozo, dice. Hay gozo. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios y no hay gozo en nuestras vidas, algo hay mal. Porque la palabra de Dios, las cosas que hacemos para Dios tienen que traer gozo en nuestras vidas. Si no tenemos paz y gozo de Dios, algo hay mal en nosotros, ¿no? Porque dice que en su plenitud hay gozo, delicias a sus diestras para siempre, dice la palabra. Amén. Cómo Dios es bueno, ¿no? Y nos enseña de cómo debemos, primeramente, tener reverencia por las cosas de Él. Y cómo Jesús nos muestra el poder de la resurrección, de saber que en Él hay plenitud de gozo y delicias a sus diestras para siempre, ¿no? Vamos a ir terminando. Vamos a ir a Juan, capítulo 2, 23 y 25. Y vamos a hablar un poquito ahí de lo que es el señorío de Jesús. ...23 al 25... cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Dice, estando en Jerusalén en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que había hecho. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, en el corazón del hombre. Aquí en esto nos enseña el señorío de Jesús. El señorío y la deidad de Jesús van de la mano, como Dios del universo. Él es digno de ser adorado y obedecido. Debe de ser obedecido con reverencia, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí nos vamos a ir a una referencia para ver, lo que es el señorío de Dios, ¿verdad? Y cómo Él se merece ser adorado. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis 19, 6. Amén. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como las voces de grandes truenos que decían, aleluya. Porque el Señor nuestro Dios porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Allí habla de los tiempos finales, de cómo nosotros vamos a adorar al Señor y decirle aleluya, aleluya.
al que vive y reina por los siglos de los siglos. En el libro de Apocalipsis dice que Dios nos dará coronas a nosotros como sus hijos. Y cuando llegue ese gran día, dice que arrojaremos nuestras coronas delante de Él. Y le diremos: aleluya, bendito al Cordero de Dios que ha vencido. Y aquí habla de cómo el señorío de Jesús va de la mano con su deidad como Dios del universo. Dios nos ama. A través de las historias nos ha hecho ver muchas cosas. Nos ha enseñado que Él es Señor, Rey de Reyes, ¿verdad? Señor de señores. La deidad, en estos tres relatos que miramos, la reverencia, el poder de la resurrección y este que se llama la percepción de la realidad de Jesús. En estos tres relatos, en estos tres pasajes, podemos ver la deidad con claridad, inequívoca, cómo Dios limpió el templo con celos, cómo Dios predijo su propia resurrección y cómo Dios verdaderamente conocía el contenido de los corazones del hombre. En la primera cena, Jesús limpia el templo, muestra gráficamente el odio que tiene Dios por el pecado y por la impureza. En la segunda, la explicación de su resurrección. Él no tenía por qué explicarles, lo que iba a pasar, que se iba. Pero Él quiso enseñarles en ese momento en el templo lo que iba a pasar. Y muchos no creían. Pedro decía: no, ese Señor, yo contigo hasta la muerte, es más, yo muero por ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Imagínense que el Señor nos reprenda así, ¿verdad? Pero Dios lo puede hacer. Dios es soberano, Dios es celoso. Y le dice: apártate de mí, ¿verdad? Y muchos de sus discípulos no creían, ¿verdad? Entonces, me imagino yo en el papel de Pedro. Si yo fuera Pedro, a lo mejor yo me hubiera ido en ese momento. ¿Sabes qué? Ahí lo miro, Señor, maestro, ya mejor me voy, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa esto? Porque Dios conoce el corazón de las personas. Dios, de lo más imperfecto del mundo, levanta para avergonzar a los más sabios. Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Y a través de la historia miramos cuántas cosas con sus discípulos, renegados. Ay, otra vez, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo van a creer que yo soy el que soy? ¿Verdad? Yo soy el Cristo, el que estaban esperando por mí, y todavía no creen. Jesús no tenía por qué explicar de su resurrección, ¿verdad? Pero Él lo quiso hacer como forma de decir: ¿sabes qué? Yo soy Dios y yo vine a morir por ti, por cada uno de los que estamos aquí y a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios da vida nueva en Cristo Jesús, quien fue resucitado para nuestra justificación. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos 4:25. Y esa escritura es poderosa y debemos aprenderla porque es poderoso lo que dice aquí. Romanos 4:25. Amén. Dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén.
Él fue entregado por todo nuestro pecado y fue resucitado para justificación. O sea, Dios nos justifica. A través de su sacrificio Jesús justificó a todos. Dios quiere justificar a la humanidad que está perdida sin Él. Amén. Y la última escena, la escena final, es la creencia superficial de las personas. Revela que la provisión de salvación de Dios viene solo a través de la fe genuina en nuestro Señor Jesús. Wow, qué poderoso esto que dice aquí, ¿verdad? La provisión de salvación de Dios viene solo a través de la fe genuina en nuestro Señor Jesús. Nuestra fe tiene que ser genuina, pura, como la de los niños, ¿verdad? Los niños tienen una fe, miran cosas que a veces se queda uno asombrado. Mi nieto dice, ando buscando allí, aquí está Jesús, dice, aquí anda. Y digo yo, pues, a ver, enséñamelo, preséntamelo. Sabemos, o sea, en esas mentes tan pequeñitas, esos corazones tan puros, Dios se les revela, ¿verdad? Y qué tan hermoso es ver, o sea, que nuestros hijos, nuestros nietos empiecen a buscar, o sea, de las cosas de Dios. Esa fe genuina nunca debe de acabarse, o sea, sabemos que nuestro Señor limpió el templo, ¿verdad? Purificó el templo. Dios quiere purificarnos todos los días de nuestras vidas. Nosotros somos templo de Dios. Y el templo de vez en cuando necesita una barridita, ¿verdad? No aquí, hermanos, no el templo el templo de nuestro cuerpo. O sea, necesitamos estar en la palabra, necesitamos ayunar, necesitamos adorar, ponernos de rodillas a los pies de Jesús, ¿verdad? Y el poder de su resurrección, saber que nosotros un día vamos a irnos con Él, ¿verdad? Que somos hijos de Él y Jesús viene pronto por su iglesia. Las cosas en este mundo cada vez están peor, hay más maldad por donde sea. Si yo pensaba que mi estado estaba mal, sí está mal, pero alrededor del mundo están pasando muchas cosas y el Señor viene pronto, ¿verdad? Y el poder de su resurrección nos hace aceptos a nosotros a tener vida eterna junto con Él. Y la percepción de Jesús es de que nosotros creamos en Él, ¿verdad? Esa es la percepción que es de Jesús, o sea, que nosotros creamos en Él, ¿verdad? Porque Él es el único dador de vida. Wow, me está llegando el mensaje, ¿verdad? Vamos a ir a Juan 3:10. Juan capítulo 13, versículos 10 y 11, y vamos a ir terminando con esto. O sea, cuando lo tengan me dicen amén y vamos a leerlo. Juan capítulo 13, versículo 10 y 11. Dice la palabra de Dios, y Jesús les dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues estos todos limpios y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Sabemos que se está refiriendo ahí al que lo iba a entregar. Jesús ya sabía, desde el momento que Judas decidió acercarse a sus círculos, a ser discípulo, Jesús ya sabía a quién le iba a entregar, porque Jesús conoce nuestros corazones. Jesús conoce mi corazón, el corazón de cada uno de los que estamos aquí. A Dios no lo podemos engañar.
Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. A veces hacemos cosas en oculto, pero Dios conoce la humanidad. Dios conoce nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Sabe que vamos a fallar, pero Él es un justo juez que está ahí para perdonarnos una y otra vez y otra vez. No estáis limpios todos. Y nosotros no estamos limpios, no estamos exceptos. Hay algo todavía en nuestro ser que nos hace cometer errores. El estar predicando para mí aquí es una gran bendición, es un privilegio para mí, porque yo le digo, Señor, yo no soy digno. Pero si tú me dices predica, yo predico, Señor. Porque Dios requiere nuestra obediencia. Dios quiere que seamos obedientes. Y yo como ser humano a lo mejor algún día voy a fallar. Le voy a fallar a un hermano, a lo mejor diga algo que no está bien, ¿verdad? Pero yo tengo que pedir perdón, primeramente a Dios, ¿verdad? Y decirle, Señor, heme aquí. Amén. Vamos a cerrar con el capítulo Juan, capítulo 6, 61 y 64. Y ya les prometo que ya vamos a terminar con esto. Amén. Dice la palabra de Dios. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que creían y quién le iba a entregar. Amén. Sus mismos discípulos murmuraban. O sea, no entendían, el propósito, el plan que Dios tenía. Murmuraban y Jesús ahí se oye así como diciendo, ¿esto los ofende? ¿Qué pues? Si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba al principio, o sea, como diciendo, ¿por qué se ofenden? Les conviene que estas cosas pasen. Porque yo voy a ir al cielo, dice, y haré morada para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero sus discípulos no creían, dice que murmuraban. Pero se va a ir, nos va a dejar solo. Sí, le dijo Jesús, sí, me voy a ir. Pero vendrá vendrá otro después de mí, el Consolador. El Espíritu de Dios dice que les declarará todas las cosas que deben de hablar y decir. Él les enseñará todo lo que yo les he dicho. Y muchos de los que no creían aquí, que eran incrédulos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, me imagino, es más, hasta yo he hecho eso, yo he caído de rodillas viendo el señorío de Jesús. Cuando el Espíritu de Dios te toca, no hay cosa que impida que te pongas de rodillas y alabes al Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores. Y muchos de sus discípulos en ese entonces fue cuando creyeron. Y se me viene a mi mente ahorita, para terminar, la historia de los dos discípulos que iban camino de Emaús. Tristes iban. Pero ya se murió el Señor, ya ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Dice que se les acercó un varón que iba al lado de ellos y empezó a oírlos.
Y le dijeron los discípulos: ¿tú eres el único que no sabe que a Jesús, nuestro maestro, lo crucificaron, lo mataron y se murió? Pero dice la palabra que ardía su corazón. Jesús mismo iba caminando con ellos. Y cuando llegaron a su casa, que partieron el pan, ellos pudieron ver que Jesús estaba ahí. Él iba caminando, junto con ellos. Esa es la percepción de Jesús. Cuando nosotros creemos en Él, las cosas cambian. Yo te quiero pedir en esta tarde, vamos a terminar, y pedirle a Dios que nos ayude a purificar nuestro templo, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser. No va a llegar con un látigo y te va a decir: ¿sabes qué? Aquí vengo. O va a agarrar una barredora y va a barrer tu corazón. No. El Espíritu de Dios nos va a ayudar a limpiar nuestro templo día con día. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque creemos, Señor, que eres Dios, Señor, y que tú conoces, Señor, nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que entres, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser, y limpie, Señor, tu templo, Señor. Es tu templo, Señor. Mi cuerpo te pertenece, Señor. Yo deseo, Señor, que tú limpies, Señor, toda la iniquidad, Señor, todas las cosas malas que hay en mi corazón. Creemos, Señor, que tú resucitaste, Señor, y que estás aquí, Señor, en el medio de tu pueblo. Te pido, Señor, que toques, Señor, corazones, Señor. A las personas que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales, Señor, bendícelas, Señor. Tú conoces, Señor, los corazones de toda la humanidad, Señor. Te pido que en este momento, Señor, tú estés tocando, Señor, necesidades, Señor, en tu iglesia, Señor, y a aquellos que no te conocen, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que somos lavados, Señor, por tu preciosa sangre, Señor. Y que un día, Señor, pronto, Señor, no muy lejano, vendrás, Señor. Vendrás por tu novia, Señor. Y estaremos en esa gran boda, Señor, del Cordero de Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra y por lo que haces en mi vida y en la vida de mis hermanos. Y en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Y ahí está un cafecito, un panecito. Y Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Que tengan un bonito día y un bonito inicio de semana. Amén.